Continuamos con más de soluciones el día de hoy conversando sobre la diabetes y justamente hablábamos sobre la relación que quedaba pendiente, esa relación que guarda la hipertensión con esta enfermedad, doctora. O Bueno, doctor. sí, realmente, por supuesto que aquí el mensaje importante es el siguiente. Muchas veces la persona acude por hipertensión arterial y lo más importante es darle también importancia a otros aspectos al examen físico, como por ejemplo, tiene sobrepeso o no, hay un exceso de peso, hay antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, porque ¿qué es lo que sucede? No es solamente la parte de la hipertensión, porque es un factor de riesgo, es tratar de ayudarlo con otros factores de riesgo que pueden estar involucrados y todos están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el exceso de peso está íntimamente relacionado con la tensión arterial. Generalmente cuando la persona aumenta de peso, aumentan las cifras de presión arterial. Al aumentar de peso, eso significa que esa persona puede tener un problema de resistencia a la insulina. Con la insulina, esa persona puede estar en una condición rumbo a la diabetes. Entonces, todo eso hay que verlo y todos son factores de riesgo cardiovascular, bien sea ya si la persona tiene una diabetes establecida que tal vez no lo sepa, o en condiciones en las cuales ya el problema con la insulina ya ha comenzado y eso también, estos síndrome metabólico o la condición de prediabetes, que posteriormente hablaremos de ella, van hacia riesgo cardiovascular de igual manera. Justamente, sí, Las doctora. causas hay factores comunes para ambas, o sea, para ambas cosas y por eso se relacionan íntimamente la prevalencia de hipertensión con diabetes. Con diabetes. ¿Qué es justamente esa condición de prediabéticos? El prediabético recientemente se definió como es el paciente que no tiene las glicemias lo suficientemente altas para decir que es diabético, pero no las tiene normales. ¿Qué quiere decir eso? La Organización Mundial de la Salud define la diabetes como, o sea, los factores las claves para decir que un paciente es diabético es que tenga 2 glicemias en ayunas mayores a 126. Pero lo normal es que esté la glicemia, la glucosa en sangre esté por debajo de 100. Entonces, ese paciente que tiene una glicemia en ayunas entre 100 y 125 es lo que llamamos una glicemia alterada en ayunas. Se considera prediabético. Después, el otro criterio es un paciente que tenga, después de una carga de tolerancia oral a la glucosa, a las 2 horas, una glicemia mayor a 200. Pero lo normal es que la tenga por debajo de 140. Entonces, ese paciente que te da una glicemia entre 140 y 200 es el que llamamos prediabético. ¿Qué es lo importante aquí? Que en este punto nosotros podemos prevenir, o sea, corregir los factores que me están llevando al paciente a estar en esa situación y de esa manera evitar, por lo menos a corto o mediano plazo, si el paciente pues hace lo que debería, la progresión a diabetes. ¿Cada cuánto tiempo debemos hacernos un examen médico, un examen para ver los niveles de insulina? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable? Por lo menos es que también la parte, digamos, hereditaria, los factores de riesgo, eso hacen que, digamos, que la consulta del paciente sea más frecuente. Por ejemplo, un paciente con un exceso de peso, hipertenso, yo pienso que cada 3 meses hay que vigilarlo porque en cualquier momento puede aparecer. Puede aparecer. Y fíjate que con respecto a la prediabetes, como dijo la doctora, es tan importante que se estima que en un 58% de los casos de prediabetes, cuando hay una modificación del estilo de vida, bajar de peso, la alimentación, todo eso, y ejercicio, estas personas se salvan de llegar a una diabetes. Porque en la prediabetes muchas personas van hacia la diabetes, otras no. Esto es, últimamente se ha visto, la situación es más compleja, ¿no? Pero para que todo lo que las personas que están viendo nuestro programa entiendan que hay algo importante, que si esta condición de prediabetes yo la puedo llevar a una condición normal, cambiando estilo de vida, solamente estilo de vida y ejercicio. Todavía queda la parte de tratamiento que puede aportar
es un granito más que puede aportar. Pero esto es sumamente importante. ¿Cuáles son los primeros signos, las primeras señales, síntomas que pueden pues, ser un punto de alarma para esa persona que se ha convertido o tiene esta condición de diabetes? Bueno, los síntomas clásicos de la diabetes son el aumento de la frecuencia de las micciones, mucha sed, muchas ganas de comer, o sea, mucha hambre, pero el paciente a su vez pierde peso. El paciente puede tener visión borrosa, te manifiesta que tiene mareos, te puede manifestar que tiene sensación de hormigueo, lo que llamamos parestesia, sobre todo en los pies, pérdida de la sensibilidad. ¿Okay? Pero esto es cuando ya se ha establecido una diabetes. Una cosa que a veces es importante que la gente sepa es a quién debemos estudiar para saber si está prediabético o diabético, ¿no? Existen puntos bien definidos para tú decir quién debe ir a una consulta y quién debe ir a una prueba con una carga de tolerancia oral a la glucosa, que es el patrón estándar para diagnosticar diabetes. Entonces son, como decía el doctor, los pacientes que tienen sobrepeso. Todo paciente mayor de 45 años, independiente de que tenga o no factores de riesgo, debe tener un despistaje. Pacientes con sobrepeso, que es lo que llamamos un índice de masa corporal, que es un número que relaciona la talla con el peso de un paciente, de una persona. Todas las personas que tengan más de 25 deberían ir a un despistaje de diabetes. Todos los pacientes que tienen otros factores de riesgo, como haber tenido diabetes gestacional o incluso no habiendo tenido las mujeres que han tenido bebés con pesos mayores a 4 kilogramos al nacer, porque ese es otro factor de riesgo. Las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, bueno, y ahí se suman otros como algunos, los pacientes hispanos, que aquí, bueno, ya ese Claro. es un factor de riesgo casi para ¿Qué todos. consecuencias tiene una diabetes no controlada a tiempo, no detectada a tiempo, no tratada a tiempo? ¿Cuáles son esas consecuencias que tiene? Bueno, en primer lugar es la parte cardiovascular. Vamos dirigidos hacia un aumento, una aterosclerosis, no solo a nivel cardiovascular. Muchas veces la persona dice, bueno, o tiene el concepto, tengo diabetes, me va a dar un infarto. Esa relación existe, pero muchas veces el problema no solo es me va a dar un infarto, el problema es una situación a nivel cerebral vascular o una situación a nivel renal con consecuencias dramáticas. La diabetes Como, es la primera causa de diálisis. ok, O sea, la parte oftalmológica, la primera causa, tengo entendido, digamos, de pérdida de la visión en muchos países es la diabetes y eso es grave. Entonces, tener en cuenta que no solo es la parte cardíaca, sino hay muchas otras áreas, por ejemplo, la parte de circulación tanto en las piernas como con los brazos, con todas las consecuencias que eso deriva. Y aparte de eso, si sumamos una persona que tal vez no lo siente, porque generalmente no se siente, presenta cifras elevadas de presión arterial, ha fumado, ha llevado una vida sedentaria, hay un problema del colesterol y triglicéridos que muchas veces puede ser un problema familiar no detectado, entre otras, sería como una bomba de tiempo, pues. Para que se llegue al punto de un paciente diabético perder la visión o hasta el punto de ser amputado de una pierna, un pie, un dedo, ¿a qué nivel de diabetes está? mira, eso es muy variable, porque depende de las características propias de cada paciente, ¿no? Recuerda que muchas veces cuando diagnosticamos, se dice que cuando ya uno diagnostica al paciente como diabético, este paciente trae hasta 5 y 10 años previos de trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, o sea que ya viene un daño que se viene estableciendo. Entonces a veces es muy difícil decir, o sea, quién va a progresar a una complicación más temprana o más tardía. Algunas cosas sí se han vinculado, por lo menos la parte renal. Algunos estudios dicen que en pacientes pueden tener ciertos trastornos genéticos que los hacen más susceptibles que otros de desarrollar trastornos de la función renal en diabético. Pero es muy variable. Lógicamente, todo esto es prevenible si si el paciente se trata adecuadamente y mantiene lo que llamamos las metas, que son los valores de glicemia y de los otros parámetros como el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, etcétera, en este paciente para evitar eso. Para poder llegar hasta ese punto, doctora, de perder la visión, de una amputación, más o menos sería ese tiempo, usted hablaba de 10 años con
este problema de insulina y no detectarlo? No, no necesariamente. Los 10 años te decía era cuando tú diagnosticas a un paciente que de pronto no se hizo sus chequeos rutinarios y tú viene porque francamente ya tiene síntomas de diabetes, uno considera que este paciente ya tiene 10 años con trastornos de prediabetes, de hipertensión, de otras cosas, de lipidemias, etcétera. Pero ¿cuánto tiempo evoluciona hasta que hace una complicación? Pues es variable, depende del grado de control de cada paciente. ¿Por qué pasa que llegan a perder la visión? ¿Qué afecta? ¿Qué relación guarda esa? Sencillamente, al igual como se producen alteración de los vasos, son los que llevan la circulación a nivel del corazón, a nivel del riñón, también a nivel de los ojos. ¿Se tapan? Para explicarlo. Sí, se puede, sangre, sí, exactamente. en la retina. Sí, se tapan, entonces la persona empieza a tener problemas de visión, los vasos se pueden tapar, se pueden alterar la estructura del vaso, entonces, digamos, eso es grave porque ya ese vaso pudiera en un momento determinado ser permeable a algunas sustancias, entonces sí, hay inflamaciones ahí, y todo eso va a influir en el área de la visión. Hay que recordar que el órgano de la visión no mide este tamaño, sino que eso es algo muy chiquitico. Claro. Entonces realmente cuando la circulación tiene ese problema, imagínate el grado de situación al cual se puede llevar. En términos generales, son diabetes con cierto tiempo. O sea, es muy difícil que a una persona se le diagnostique una diabetes en primera instancia sin haber tenido un problema de prediabetes anteriormente, porque como muy bien lo dijo la doctora, todos esos años van sumando y muchas veces el que tiene diabetes no me lo están diagnosticando ahorita, sino que ya esa persona tenía ya años con diabetes. Entonces, si una persona, vamos a poner el ejemplo, se le diagnostica una diabetes hoy, no ha tenido problemas en años anteriores o hace 3 meses solamente lo tiene, es difícil de que haya un problema grave a nivel oftalmológico. Exacto, que llegue hasta ese punto. Exactamente, pero la velocidad vamos a decirle que es la velocidad de progresión con respecto a cuándo se va a dañar los ojos, cuándo se va a dañar el riñón, es muy variable. Cuándo se van a dañar las piernas y esto va a ocasionar algo. Lo que vuelvo a puntualizar es lo siguiente: no es lo mismo una persona con diabetes que una persona con diabetes con un exceso de peso importante, con dislipidemias, con muchos otros factores que también inciden en los vasos, en la circulación. Y yo a veces se lo digo a mis pacientes, lo importante con las complicaciones es que son prevenibles, o sea, yo las puedo evitar si me controlo adecuadamente. Si yo lo dejo pasar porque, bueno, van a pasar tantos años de aquí a que me quede sin visión o algo de eso, cuando ya se establece el daño, la mayor parte de las veces es irreversible, ¿ok? Porque el trastorno de la visión o el trastorno renal generalmente no son reversibles. Entonces, siempre hay que hacer hincapié en que si el daño es evitable, yo lo puedo prevenir, eso es lo más importante, prevenirlo. Hay que acudir al médico, señores, siempre que nos sintamos algo distinto en nuestro cuerpo. Yo siempre que hacemos algún programa en cuanto a medicina, insisto en esto, hay que acudir al médico, nada de andar automedicándose o que a fulano le dijeron tal cosa y yo creo que lo tengo, entonces voy a tomar lo mismo que le mandaron a el amigo, a la mamá, al primo, a la vecina. No, hay que acudir al médico. Menos mal que tú tienes ese concepto muy bien, eso es importante que todos oigan esto, o sea, hay que ir al médico y muchas veces la persona no sabe dónde ir, tengo la tensión alta, tengo exceso de peso, me siento aquí, me siento acá. El médico endocrinólogo es el médico especialista para tratar todo este tipo de situaciones. Vamos a hacer una pausa en nuestra entrevista. En la próxima parte, ¿cómo se diagnostica, tratamiento y